Saludo a todos los que escuchan nuestra radio Regina Coeli y la radio Cordillera FM de Huépil. Y continuamos con nuestra lectura del Catecismo en el lugar donde lo habíamos dejado. Estamos viendo el sacramento de la Eucaristía. Muy oportuno este tratamiento en estos días porque coincide con que en la liturgia dominical estamos leyendo el discurso del pan de vida, de manera que esta lectura del Catecismo ilumina la comprensión de esa parte del Evangelio en la cual Jesús, en la sinagoga de Cafarnaúm, explicó profundamente este misterio de su cuerpo y de su sangre. En esta ocasión vamos a leer el título: La presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Estamos en el número 1373. Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, son palabras de la Epístola a los Romanos, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Está presente en los pobres, en los enfermos, en los presos, como cuando dice, era pobre y me acudiste, estuve enfermo y me visitaste, estaba en la cárcel y viniste a verme. Dice, a mí lo hiciste. Está en los sacramentos de los que Él es el autor. Está en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. En todas estas presencias está Jesús, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. De todas las presencias, esta es la más fuerte. Esta es la presencia así llamada real, porque es sustancial, es presente por excelencia. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, es decir, único. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Entonces, el fin al cual tienden todos los sacramentos, hacia donde dirigen, hacia donde orientan al fiel, es hacia la Eucaristía. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Ese es el misterio admirable, que en este sacramento esté contenido Cristo. Verdadera, real y sustancialmente, quiere decir que es su sustancia, y la sustancia es lo que una cosa es. Si es la sustancia de Cristo, quiere decir que es Cristo, el que está allí presente en la Eucaristía, Cristo entero. Esta presencia, sigue diciendo el Catecismo, se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, las que ya dijimos, ¿no es cierto?, en su palabra, en los pobres, en los enfermos, cuando 2 o más están reunidos en su nombre. Ahí está presente Cristo y son reales. Por eso esta presencia se llama presencia real, no a título exclusivo como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia. Recibe el título de presencia real porque es una presencia excelente. Porque esta presencia es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Sustancial, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la sustancia de una cosa es lo que esa cosa es lo que yo percibo, toco, lo que en el fondo hay. Eso que es Cristo está presente aquí, es la sustancia de Cristo que está aquí presente. O sea, Cristo mismo, como dice aquí, Cristo mismo. Mediante la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, San Juan Crisóstomo declara que no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Eso dice San Juan Crisóstomo.
Por su parte, San Ambrosio dice respecto a esta conversión: estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiárselas. Entonces dice esto San Ambrosio en su tratado sobre los misterios, es decir, sobre los sacramentos. Por eso dice que por la fuerza de la palabra de Dios, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y está aquí el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, Cristo mismo. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo. Por eso se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Esa palabra hay que conocerla, transustanciación. ¿Qué significa? Que la sustancia del pan, es decir, lo que hace que esto sea pan, se convierte en la sustancia de Cristo, lo que hace que esto sea Cristo. Por tanto, ya no hay nada de pan, sino todo lo que hay allí es el cuerpo de Cristo. Se ha producido una transustanciación. De la sustancia del pan se convirtió en la sustancia de Cristo y la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Este cambio se llama justa y apropiadamente transustanciación. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Mientras subsistan las especies eucarísticas, está presente Cristo. Cuando ellas se corrompen, lo cual hay que evitarlo, porque sería una falta de respeto a la Eucaristía, pero si así ocurriera, entonces deja de estar presente Cristo. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies, y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Y eso ocurre porque la sustancia de un pedazo de pan es pan. Si yo lo divido, la sustancia de cada parte, cada una sigue siendo pan. Eso ocurre con el cuerpo de Cristo. La sustancia de la hostia completa es el cuerpo de Cristo. Si yo la divido, la sustancia de cada parte sigue siendo el cuerpo de Cristo. Por eso no es que Cristo se divida, porque la sustancia es indivisible. Cristo está todo entero presente en cada parte. El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. En nuestra cultura, en nuestro país, en la iglesia, digamos así, latina, la costumbre para expresar adoración es arrodillarse. Por eso la actitud que tienen que tener los fieles durante la consagración, desde el momento que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, es arrodillarse en señal de adoración ante Dios que se va a hacer allí presente, porque reconocemos que Jesucristo es Dios, es nuestro Dios, que va a estar allí. Por eso es muy importante, es un acto de fe, arrodillarse durante la consagración. Ya gracias a Dios, en nuestra diócesis, en la mayoría de las partes donde uno va, observa que al poner uno, extender las manos sobre las ofrendas para invocar la venida del Espíritu Santo sobre ellas, la gente se arrodilla, gracias a Dios, es un signo de adoración, es muy hermoso. Y además porque como el sacerdote va a exhibir, va a presentar a la vista y a la adoración de los fieles el cuerpo y la sangre de Cristo, si alguien se queda de pie, impide la visual, impide mirar. Por eso tiene que inclinarse por lo menos o agacharse, hacer algo para que el de atrás, que se ha arrodillado en señal de adoración, no se encuentre con un muro delante, porque el señor de delante se quedó de pie. Eso si uno va al cine y se queda de pie, es decir, la chiflatina y todo para que se agache porque no deja mirar. Lo mismo ocurre aquí.
Uno no puede tapar la visual al que está atrás, porque el de atrás, respetuosamente y en signo de adoración, se ha puesto de rodilla y el de adelante se ha quedado de pie. En esa parte de la Eucaristía, toda la asamblea debe estar de rodillas, en adoración, y permitiendo también que todos puedan mirar la especie eucarística cuando el sacerdote las exhibe. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Entonces, presentándolas a los fieles para que las veneren. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra capilla de adoración perpetua, en la cual está el Santísimo, está la hostia santa exhibida, está siendo presentada para ser adorado Jesucristo durante varias horas del día, desde las 9 a las 19 horas, esa capilla está siempre abierta y allí está Cristo, presentado para que los fieles que van ahí lo puedan adorar, puedan conversar con Él. Por eso yo a los que me están escuchando invito a que conozcan esta capilla que está en Ercillas 339 y vayan a rezar ahí. Ahí está Jesús, ahí lo pueden ver en la hostia santa y pueden dirigirse a Él y expresarle sus necesidades, hacerle sus ruegos. Y Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados, yo les daré alivio. Entonces invito a todos los fieles a que vayan a conocer esta capilla y que vayan sobre todo a orar estando allí. El sagrario o tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y a los ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Oración silenciosa, es decir, tienen que estar las iglesias abiertas, porque ahí está el sagrario y ahí está Cristo. Y Cristo está esperando que vayamos a hacer esta oración silenciosa. Por eso en torno a las iglesias hay que mantener silencio. Dentro de la iglesia la gente no puede conversar como lo hace en el cine o como lo hace en un gimnasio. Ahí hay que estar en silencio, en oración, porque ahí está el sagrario y en el sagrario está Cristo. Por eso yo he invitado desde el principio a todos los párrocos y a todas las iglesias donde está el Santísimo, donde está el sagrario, que estén abiertas, porque la gente tiene que poder entrar a orar ante el Señor que está en el sagrario. Y también invito a todos a mantener silencio, recogimiento, para que todos los que van ahí puedan hacer esta adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, sigue diciendo el Catecismo, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia. Debe estar construido de forma tal que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Nosotros usamos poner una lámpara siempre encendida, que indica la presencia de Cristo en el sagrario. Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, los iba a dejar, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. De manera que cuando uno mira la Eucaristía tiene que decir: ese es el cuerpo de Cristo ofrecido en sacrificio por amor a mí. Y ahora está resucitado y glorioso, y yo estoy aquí en su presencia. Tiene que recordarnos eso. Y eso comunica, expresa y comunica el amor de Cristo a nosotros. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. No una necesidad cualquiera, sino una gran necesidad del culto eucarístico. Esa es la razón de por qué nosotros, repito, hemos abierto una capilla de adoración perpetua y estamos tratando de inaugurar otra en Nacimiento, para que también allá la gente pueda ir a esta presencia eucarística, de la cual el mundo tiene gran necesidad. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y los delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Entonces, no escatimemos tiempo. No le digamos al Señor: Señor, tengo para ti un minutito. No,
vayamos con cierto tiempo, hagamos nuestro programa y estemos ahí en la presencia del Señor. Yo mismo tengo un turno de adoración en la capilla de oración perpetua y ahí estoy la hora en oración al Señor. Y así ojalá hicieran los sacerdotes, las religiosas y laicos, muchos laicos, pudieran también expresar este acto de amor al Señor en la certeza de que van a recibir gracias infinitas, inauditas de esta compañía con Cristo. Por eso los invito nuevamente a conocer la capilla de oración perpetua que está en Ercilla 339 y sobre todo a venir con tiempo a estar con el Señor allí. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de Lucas 22:19, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, San Cirilo declara, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Señor, porque Él, que es la verdad, no miente. No miente. Y Él dijo, esto es mi cuerpo. Cita después este famoso himno compuesto por Santo Tomás de Aquino para la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Adoro te devote latens deitas, que sub is figuris vere latitas, tibi se cor meum totum subicit, quia te contemplans totum deficit. Visus, tactus, gustus, in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quod dixit Dei filius, nil hoc verbo veritatis verius. Traduzco, porque está aquí traducido en el catecismo. Adórote devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. Entonces, la vista se equivoca, engaña. El tacto engaña. El gusto engaña. El olfato engaña. El oído me permite creer. ¿Por qué? Porque el oído escuchó, esto es mi cuerpo. Eso es. Es solamente por el oído que uno puede tener fe, porque es el oído el que da testimonio de la palabra de Cristo, que allí se realiza. Vamos a detener nuestra lectura aquí. Hemos leído cosas muy importantes, muy hermosas, que conviene meditar. Vemos como el catecismo es una exposición de la belleza de nuestra fe, y está muy, muy bien expresado, con muchos ejemplos de los santos padres. Por eso, tengamos el catecismo en nuestro hogar, ahora que va a empezar el año de la fe, en octubre. Vamos a ver que el Papa, la principal preocupación que tiene es que nosotros sepamos qué estamos creyendo, en qué consiste lo que creemos. Y eso es lo que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso yo he destinado todo este tiempo a irlo leyendo a través de la radio para que todos los que escuchan se vayan ilustrando en su fe y comprendan la belleza de lo que nosotros creemos y la importancia que tiene para nuestra vida acoger en ella estas verdades. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.